Días a todos. Agradezco por su participación a estas horas de la mañana. A nosotros que somos del grupo vespertino nocturno, pues nos es algo extraño estar a las 7 de la mañana, hora local de Costa Rica acá. Mi nombre es Hugo Muñoz, soy profesor de la Facultad de Derecho y de la Universidad de Costa Rica y coordino la Cátedra de Introducción al Estudio del Derecho. Hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros al profesor Ricardo Guibourg de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, quien es, profesor emérito y experto en la materia de teoría del derecho y filosofía del derecho, y se va a referir precisamente al tema del positivismo jurídico. Vale la pena señalar que los estudiantes del curso de Introducción al Estudio del Derecho de nuestra facultad acá en Costa Rica ven este tema en el primer semestre, en un curso que está planteado para ser anual, y hay que decir que este tema es quizá al que se le presta más atención precisamente en esa especie de dialéctica que tiene con el naturalismo jurídico. Seguimos en el curso un enfoque que suele ser histórico-evolutivo, pero no se queda allí, sino que en las clases tratamos de hacer siempre énfasis en el hecho de que esta dialéctica o esta oposición de pensamientos jurídicos es un tema de gran actualidad y que hoy en día los ordenamientos precisamente subsisten en un balance entre estas posturas y evidentemente posturas intermedias. Hoy más que nunca, en tiempos de pandemia, vemos que nuestros gobernantes, por ejemplo, defienden posturas, sea positivistas o naturalistas, tendiendo algunos más a la seguridad, otros más a la justicia, entendida como justicia social. Palabras como dignidad humana están siempre presentes para apoyar a las personas en un contexto de solidaridad, y esto evoca, claro, ideas de corte naturalista sobre todo. Y nuestro derecho en Latinoamérica ha vivido un vaivén entre ambas posturas, y para nosotros es un gran placer y agradezco a don Ricardo que ha tenido la amabilidad de participar a distancia con nosotros. Esperamos tener un auditorio de unas 200 personas, de jóvenes estudiantes que acaban de iniciar sus estudios en Derecho, y agradezco también a la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica que ha coorganizado esta actividad. Y precisamente, pues en nombre de la Facultad de Derecho, le doy la bienvenida a don Ricardo, y antes de que usted intervenga, le voy a dar la palabra al señor Alejandro Guevara, quien se va a encargar de presentarlo como corresponde. Muchas gracias. Adelante, Alejandro. Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Alejandro Guevara, soy profesor de la facultad, estoy haciendo estudios de doctorado en la Universidad de Buenos Aires en Filosofía del Derecho. Conmigo está Carolina Ovares Sánchez, graduada en Derecho también de la facultad y doctoranda en Ciencia Política por la Universidad de San Martín. Yo quería decir tres cosas muy puntuales. Primero, que me alegra muchísimo que realicemos esta actividad, pues, que aborda de un tema nuclear en la teoría del derecho y de hecho en nuestra forma de comprender o en nuestra comprensión de lo que los juristas mismos hacemos, un tema que trata asuntos y problemas fundamentales en la estructura y en la dinámica del derecho. Y esta actividad fue organizada en conjunto con la Cátedra de Introducción al Estudio del Derecho y la asociación, y pues con el apoyo también obviamente del Decanato en Derecho. Y en segundo lugar, me gustaría presentar a nuestro ponente, que es don Ricardo Guibourg. El profesor Guibourg es doctor en teoría en Derecho, en el área de Filosofía del Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor de grado en Filosofía del Derecho. Es profesor actualmente en la maestría en Filosofía del Derecho, de la cual es además director.
es profesor del doctorado en Derecho y profesor también del doctorado en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Fue presidente de la Asociación Argentina en Filosofía del Derecho, presidente de la Asociación Internacional en Filosofía del Derecho, juez, digamos lo que sería el análogo a nuestros jueces de casación en la Sala del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ha escrito muchísimo sobre teoría del derecho, filosofía del derecho, argumentación jurídica, informática jurídica y muchos otros temas. Y finalmente, mencionarles puntualmente la organización de la actividad. Vamos a escuchar al profesor Guibur durante 1 hora 10 minutos, tal vez. Y posteriormente, creo que podemos hacer comentarios o consultas al profesor. Utilizando, me parece, lo más prudente es utilizar el dispositivo de la manita que se tiene en el Zoom y esperando a que se le dé la palabra y manteniendo, eso sí, el micrófono apagado durante la actividad para que no se genere cacofonía. Bueno, dicho esto, creo que le cedo el espacio al profesor Ricardo Guibur. Entonces, adelante, don Ricardo. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Es un placer tomar contacto con mis nuevos amigos costarricenses. Quiero agradecer la presentación a mi amigo, el profesor Alejandro Arroyo, al profesor Muñoz y a la profesora Claudia Arroyo, la invitación que me han dado para tomar contacto con ustedes. En este caso vamos a hablar del positivismo jurídico. Y el primer comentario que conviene hacer al encarar este tema es verificar que es un tema que en algunas conciencias aparece como algo pasado de moda. Fíjense ustedes que hoy en día el positivismo jurídico en muchos ámbitos es casi una mala palabra, es algo como antiguo. Mi gran amigo, el profesor Ferraioli, nos llama paleopositivistas. Y muchos filósofos del derecho actuales hablan del pospositivismo. Ellos no son positivistas, son pospositivistas. Es decir, el positivismo es algo que quedó atrás, es algo de la historia. Ahora estamos en algo mejor que lo ha superado. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Después vamos a hablar más en concreto acerca de las diferencias entre el positivismo y otras posiciones, sus ventajas y desventajas. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esta actitud que tiende a complicar el análisis de los problemas? Creo que hay una actitud valorativa. Es decir, las personas, cuando se ponen a pensar en teoría del derecho, lo que quieren es justicia. Ante todo quieren justicia. Quieren, bueno, ¿qué quiere decir justicia? Cada uno quiere obtener lo que quiere obtener. Y a eso lo llama justicia. Y claro, el positivismo no es fácil, no es un instrumento fácil para obtener lo que uno quiere. Es un instrumento destinado a otra cosa, destinado a analizar los hechos, sistematizarlos y comprenderlos. Después, si a uno le gustan o no le gustan, es un tema político que uno lleva adelante por otros medios. Sobre esto, quiero contarles una anécdota conocida, pero que es muy ilustrativa. Entre estas leyendas negras que hay sobre el positivismo, una de ellas es que los positivistas, y especialmente Hans Kelsen, facilitaron la llegada al poder de Adolfo Hitler. Esto es bastante curioso, teniendo en cuenta que Kelsen era judío.
De modo que resulta un poco complicado esto de ser partidario de Hitler. Es más, Kelsen tuvo que escaparse de Alemania para no ir a parar a las cámaras de gas. Y fue a parar a Estados Unidos. Y en Estados Unidos fue recibido en la Universidad de Berkeley y el profesor que lo recibió hizo un gran debate público con la presencia del profesor Kelsen. Y le dijo públicamente: profesor, tenemos entendido que usted se escapó de Alemania para no ser afectado por las leyes antisemitas del nazismo. Sí, señor, es cierto, dice Kelsen. Bueno, yo querría que usted nos contara a todos nosotros, ¿esas leyes antisemitas de las que usted se escapó son derecho válido alemán? Y Kelsen dijo: por supuesto que sí. En Alemania, lamentablemente, en estos momentos no hay otro derecho que el nazi. Claro que como no soy estúpido me escapé, porque esto es horrible. Pero eso no quiere decir que no sea el derecho alemán. Bueno, esta anécdota es el resumen de la actitud positivista frente al derecho que los antipositivistas, postpositivistas, naturalistas, etcétera, nunca terminaron de comprender. Y siempre lo que piensan es que los positivistas somos, porque soy uno de ellos, unos individuos amorales que no tienen ideales políticos ni morales, lo que no es verdad, por cierto. Entonces, vamos a entrar más en materia para averiguar cuáles son las reales diferencias entre el positivismo y otras posiciones. En las otras posiciones yo las agruparía alrededor del gran oponente del positivismo, que es y ha sido siempre el naturalismo. Y dividiría las diferencias o semejanzas en tres niveles distintos. Primer nivel, la formación del derecho. Los naturalistas, enfrentados a los positivistas, dicen: señores positivistas, ¿no se dan ustedes cuenta de que el legislador, cuando quiere dictar una ley, está haciendo uso de sus propios criterios morales? De modo que el derecho está muy lleno de contenido moral desde el momento mismo de la concepción de la ley. Y los positivistas dicen: sí, señores naturalistas, tienen ustedes mucha razón. Estamos de acuerdo con ustedes. En este aspecto no hay diferencia entre nosotros. Es cierto que el legislador obedece sus propios criterios morales o inmorales, según como lo queramos mirar, para llenar con ellos el contenido de la ley que está dictando. Bueno, muy bien. Primer punto. Segundo punto, identificación de las normas. Señores positivistas, dicen los naturalistas, no puede ser que el derecho, que tiene por objeto la justicia, sea injusto. De modo que, si la ley dictada por este legislador del que hablábamos resulta injusta, o según Radbruch resulta muy injusta, esto no puede ser derecho, porque el derecho es justicia. Y el positivista contesta: bueno, aquí tenemos un conflicto insoluble, señor naturalista. Aquí estamos en desacuerdo. Porque usted sostiene que el derecho es justicia. Yo no entiendo muy bien qué es eso de la justicia, habría que conversarlo, y vamos a conversar de eso dentro de un ratito. Pero yo sostengo que el derecho es una manera de ejercer el poder. Buena o mala que sea, justa o injusta, o terrible que sea, como el caso nazi. Entonces el derecho es lo que el legislador nos manda. A veces nos gusta, a veces no nos gusta, nos parece justo, nos parece injusto, nos parece perverso.
tomamos diversas actitudes frente a lo que el legislador nos manda, pero lo que el legislador nos manda, eso es el derecho. De modo que el derecho no necesariamente es justo. Si es justo, mucho mejor. Y si no es justo, combatámoslo. Pero esto no quiere decir que no sea el derecho. Bueno, este es el punto de divergencia central entre naturalismo y positivismo. Tercer aspecto. Los naturalistas dicen, señores positivistas, hay un tercer nivel, el de la interpretación. El derecho para ser aplicado debe ser interpretado. Y al interpretar el derecho, el juez, o también el abogado, o el jurista cuando escribe un tratado, no solamente lee la ley, sino que además la juzga y va tratando de adaptar el sentido que asigna a la ley a su propia concepción de la justicia. De modo que en materia de interpretación hay una estrecha relación entre el derecho y la moral. ¿Qué contesta el positivista? Sí, señor naturalista, estoy de acuerdo con usted también en este punto, no tanto como en el primero, pero bastante de acuerdo. ¿Por qué digo no tanto? Porque estoy de acuerdo en todo en la descripción que usted ha hecho. Pero usted, señor naturalista, suele decir que el intérprete, el juez, el jurista, buscan la justa interpretación. Es decir, que entre todas las interpretaciones posibles, hay una que es la buena y por lo tanto la correcta. Y en eso yo tanto no confío. A mí me parece que lo que usted llama la buena interpretación es su interpretación. Que a lo mejor a mí me gusta también, a lo mejor no, vaya uno a saber. Pero no vamos a decir que hay una interpretación que es la correcta, porque hay diversas opiniones, y este es más bien un problema del sistema jurídico, problema que nosotros no pretendemos haber resuelto. Pero ustedes, equivocadamente, sí dicen que lo han resuelto. Y nosotros decimos que queda abierto y que es un problema que tenemos. Bien, estas son las tres diferencias, de hecho los tres niveles, en los cuales hay diferencias y acuerdos entre unilateralismo y positivismo, y vemos que el punto central del desacuerdo es el del medio. La pregunta es, ¿hay derecho injusto? O, para decirlo con el lenguaje de hoy, ¿hay un derecho, o puede haber un derecho que sea muy, pero muy justo? Digo por aquello de la fórmula Radbruch, según la cual la injusticia extrema no es derecho, de lo cual resultaría que la injusticia que no es tan extrema sí puede ser derecho. Y tenemos dos problemas. Uno, averiguar cuándo hay justicia, cuándo hay injusticia, y otro, cuantificar la injusticia, a ver cuándo es más bien mucha, ¿vio? Bueno, estos son los problemas que tenemos. Y nos encontramos con situaciones un poco confusas. Por ejemplo, uno de los autores más elogiados por el naturalismo hoy en día es John Finnis. Y John Finnis dice, yo soy naturalista, yo creo que hay un derecho natural. ¿Saben qué? A mí me parece que no hay un naturalista. Que John Finnis dice que hay un naturalista, se cree hay un naturalista, pero es positivista. ¿Por qué digo esta cosa tan rara? Porque la pregunta del millón en materia de diferencia no es si hay un derecho natural o no. Esto es un tema, si uno quiere, metafísico. El problema es, ¿qué hacemos con el derecho injusto? Y cuando se lo pregunta a Finnis, Finnis dice, bueno, una ley injusta es una ley. Es derecho como el otro. Tiene un defecto jurídico. ¿Cuál es ese defecto jurídico? Y que es injusta. Bueno, ¿cómo se manifiesta este defecto jurídico en aspectos jurídicos? Bueno, no está muy aclarado, es que es injusta. Bueno, qué gracia. Esto lo dice cualquier positivista.
Hay derechos que me parecen injustos, hay derechos que me parecen horribles. Bueno, en fin, con estas confusiones y y esta especie de resentimientos para un lado y para el otro, completados con leyendas negras, como la de Kelsen, el ridículo Kelsen nazi, estamos manejándonos hoy en día en la discusión acerca del positivismo. Ahora, hay otras orientaciones. Yo hablé de positivismo y naturalismo. Pero, para empezar, hay otra forma de positivismo que no es el positivismo normativista de tipo kelseniano, según el cual el derecho es un conjunto de normas establecidas por el Estado, sino que es el positivismo realista, que dice que el derecho es hecho, el derecho es circunstancia, un conjunto o sistema de circunstancias fácticas acerca del modo como la fuerza se ejerce en una sociedad. Y esta posición es muy respetable. Yo diría que es epistemológicamente inobjetable, porque se funda en la observación y con ella se puede hacer una ciencia del derecho. Claro, pero es una ciencia del derecho de tipo sociológico, que a los abogados y a los juristas nos sirve de poco, porque a nosotros nos viene muy bien que alguien nos cuente cómo son las cosas, pero no nos conformamos con eso. Nosotros queremos averiguar cómo hacer para cambiar las cosas. Los científicos, los físicos, los químicos, los biólogos, lo que quieren saber es cómo son las cosas. Los abogados no. Nos viene bien saber cómo son para cambiarlas. Y para cambiarlas, la observación no nos da un método apropiado. Necesitaríamos algo más parecido a la pirámide kelseniana. Poder decir, mire, esta norma no puede funcionar porque contradice una norma superior que dice lo contrario, etcétera, etcétera. Este tipo de argumentación jurídica que hacemos los hombres de derecho todo el tiempo, el realismo no nos lo permitiría. Y el positivismo normativista sí. Después está también la teoría crítica. La teoría crítica es una posición nacida del marxismo que tiene, diría, dos partes. Una parte muy inteligente, donde mis amigos críticos examinan el discurso jurídico y observan que está lleno de ficciones, de trampas, de maneras de hacernos pensar que hay ciertas cosas que son como naturales cuando no lo son y en realidad son ejercicios del poder, donde unos usan el poder para oprimir a otros. Y este análisis me parece muy agudo e inteligente. El problema que tienen los críticos, y por eso yo no soy crítico, es que una vez que han destruido el sistema, el discurso jurídico, con muy buenas razones, hay una falencia en cómo reconstruirlo, porque nosotros, gente de derecho, necesitamos un discurso jurídico. Este que hay con sus defectos, u otro que sea más perfecto, pero necesitamos alguno. Y si en lugar de un discurso jurídico nos dan un discurso político, esto no cumple las mismas funciones. También hay otra posición que yo diría que es el negativo de la teoría crítica, que es lo que yo llamaría economicismo, y lo que otros llaman law and economics. Es decir, una tendencia que busca aplicar al derecho las leyes de la economía. El autor más principal de esta tesis es Posner. Y me parece que también estos economicistas dicen cosas muy inteligentes. Posner dice cosas muy inteligentes.
y muestra cómo la aplicación de ciertas leyes económicas al análisis y al funcionamiento del derecho puede mostrar ciertas falencias de nuestro manejo jurídico. Pero pasa algo parecido a lo que pasa con los críticos, pero al revés. Es decir, a la hora de reconstruir el concepto, de reconstruir el discurso jurídico, lo que hacen es proponer el capitalismo neoliberal a toda costa. Es decir, dan una respuesta en gran medida política. Bueno, pero volvamos a lo que decía al principio. La gran diferencia entre el positivismo y el no positivismo, el pospositivismo, el antipositivismo, o como queramos llamarle, es el deseo del observador de hacer valer sus propios criterios morales y políticos. Y uno podría preguntarse, ¿y usted está mal? ¿No es lo que deseamos todos? Yo diría que sí, es lo que todos querríamos. El asunto es en qué medida podemos hacerlo y a qué precio. Y para esto tenemos que introducirnos en el tema central de esta divergencia, que es el discurso moral. Si vamos a ser naturalistas, o pospositivistas, o críticos, o economicistas, o como sea, vamos a tratar de llevar adelante nuestras posiciones morales y políticas, lo principal, lo preliminar, es averiguar de dónde sacamos nuestras posiciones morales y políticas y con qué grado de certeza podemos plantearlas. Porque si vamos a hacer una ciencia del derecho no positivista, esta ciencia del derecho tendrá que contener una ciencia de la moral. Si no, no sería una ciencia. ¿Es posible esto? Este es, como decimos en mi país, la madre del borrego. El gran problema, la pregunta del millón. Hay una vertiente del razonamiento ético llamado la metaética que trata de preguntarse algo tan básico como esto. Señores, cuando decimos que una conducta es justa o que es injusta, ¿qué es lo que queremos decir? Porque miren, cuando decimos que un objeto es triangular, queremos decir que tiene forma de triángulo y sabemos distinguir muy bien un triángulo de un cuadrado o de un círculo. Ahora, cuando decimos que es injusta, ¿qué características tiene que tener una conducta para que nosotros podamos decir con certeza que es injusta o que es justa? Y aquí aparecen las distintas posiciones de la metaética. Y hay muchas, les voy a contar así, a vuelo de pájaro. Algunos dicen, miren, tenemos que ver cuáles son las consecuencias de las conductas, porque las conductas tienen consecuencias en la gente. Y algunas de estas consecuencias son felices, es decir, traen placer, traen felicidad, y otras traen dolor, traen infelicidad, traen pena. Entonces las que traen más felicidad que pena son justas, las que traen más pena que felicidad son injustas. Bueno, esta es una posición, una entre muchas. Otros dicen, no, miren, no hay conductas justas ni injustas. Lo que hay son observadores y cada observador llama justas a las conductas que le gustan e injustas a las que no le gustan. Bueno, si es así, tendremos que preguntarnos quién es el observador. Y uno diría, bueno, ¿quién va a ser? El observador soy yo.
Ah, muy bien, si el observador es usted, entiendo. Usted se está constituyendo en dictador universal de la moral. Porque si alguien quiere saber si una conducta es justa o no lo es, tiene que preguntarle a usted, no a otro, sino a usted. ¿Esto no le parece un poco egocéntrico? Y sí, la verdad que sí. Bueno, entonces digamos otra cosa. La justicia depende del observador, pero todos los observadores somos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cada uno de nosotros tiene aptitud para formar su propia moral con la misma validez que la moral del vecino. Ah, esto suena muy democrático, ¿sí? Porque cada uno tiene la moral que quiere. Pero entonces no podemos discutir nunca más de moral. Porque cuando yo le diga a mi vecino que lo que él hace está mal, mi vecino me va a decir, ah, eso será en su moral, en la mía está bien. Y terminó la discusión. Así que esto no funciona en la práctica. Y otros dicen, no, miren, lo que pasa es que el observador no es individual, el observador es colectivo, es la sociedad, es la comunidad. Ah, entonces habría que ver cuál es la preferencia moral de la comunidad, donde hay consenso. Esto requiere primero determinar los límites de la sociedad a la que nos vamos a referir, determinar a qué llamamos consenso y cómo lo averiguamos. Y después de eso diremos, bueno, lo que tenga consenso en la sociedad es lo bueno y lo que tiene consenso en contra es lo malo. Esto tiene algunos problemas también. Primero que si yo no estoy de acuerdo con mi sociedad, yo soy malo. Esto es difícil de tragar. Y otra es que, bueno, mi sociedad, digamos, mi sociedad es la que sabe, no sabe, sino que determina lo bueno o lo malo. Y la sociedad de enfrente, la sociedad de enfrente es la de enfrente. Y si están de acuerdo con nosotros son buenos, si no, son malos. Pero esto es, así como lo otro era una dictadura personal de la moral, esto no sería una especie de imperialismo moral, donde su sociedad es la dueña de la moral universal. Algunos dirían, bueno, no, porque tenemos que ser más igualitarios. Todas las sociedades son soberanas en materia moral y cada sociedad tiene derecho a su propia moral, tan válida como la de nuestra sociedad. Somos, miren qué linda fórmula, iguales en la diversidad. Somos multiculturalistas. Y esto es muy, muy simpático. Tan simpático que mucha gente hoy en día está encolumnada detrás de esta posición. Sin embargo, tiene también sus problemas. ¿Por qué? Nos impide criticar a la sociedad de enfrente. Y hay sociedades de enfrente un poco molestas. Como ustedes saben, hay una sociedad de enfrente donde le extirpan el clítoris a las niñas, donde obligan a las mujeres a vestirse con una burja de pies a cabeza, con una redecilla para que no se le vean ni los ojos, y acompañada siempre por un pariente varón que las custodie, y que no pueden manejar automóviles ni pueden dirigir su propia vida. Y esto no nos parece bien. A mí me parece mal. Perdón, pero si a usted le parece mal lo que hace la otra sociedad, usted no es un multiculturalista consecuente. Usted tendría que respetar al otro, decir, señores musulmanes de la Sharia, ustedes lapidan a las mujeres adúlteras, lo bien que hacen. Nosotros no lo haríamos nunca, jamás. Para nosotros hay un acto de barbarie, pero para ustedes, señores musulmanes, no, porque ustedes siguen el Corán y tienen derecho a hacerlo, los respetamos. Decimos esto, no, ¿qué vamos a decir? Decimos, no sean bestias, no hagan semejante disparate. Entonces quiere decir que esta forma de multiculturalismo tan bonita tampoco nos funciona.
Hay otros que se escapan del ámbito de lo empírico y se van a lo supraempírico, a lo metafísico. Y algunos dicen, bueno, miren, la cosa es muy sencilla. Lo bueno es lo que Dios manda y lo malo es lo que Dios prohíbe. Bueno, frente a la autoridad de Dios, ¿qué vamos a decir nosotros? Pero claro, primero que hay que creer en Dios. Yo, que soy ateo, estoy fuera del tema. Segundo, no hay que creer en cualquier Dios, hay que creer en el Dios verdadero, ¿eh? Porque uno cree en el Dios equivocado, está fuera del foco. Tercero, hay que comunicarse con Dios, porque si, ¿cómo sabe uno lo que Dios manda si Dios no se lo cuenta? Hay que tener sagradas escrituras y saber interpretarlas. Bueno, esto es una complicación. Por eso hay unos cuantos, unos muchos, incluso religiosos, empezando por Santo Tomás de Aquino, que no se casaban con esta tesis de la voluntad divina, sino que decían, no, miren, el asunto no es la voluntad, desde luego que Dios, claro, la voluntad de Dios siempre es justa, pero no es que es justa porque es voluntad de Dios. Dios lo quiere porque es justo. Ah, es al revés. ¿Y cómo funciona esto al revés? Mire, digámoslo así en términos sencillos. Lo que es justo, lo que es injusto, ¿entendieron? Así como hay objetos que son amarillos y objetos que son azules, bueno, hay conductas que son justas y conductas que son injustas. Bueno, pero lo amarillo y el azul yo lo veo. Y lo justo y lo injusto, ¿cómo lo veo? Bueno, usted no lo ve con los ojos de la cara, pero lo ve con otro sentido del espíritu, tal vez puesto ahí por Dios, tal vez no, no sé, pero un sentido del espíritu, al que podemos llamar intuición axiológica, o podemos llamarle razón, mucha gente le llama razón, o recta razón, o razón práctica, o sindéresis, o frónesis, no sé, una cantidad de nombres en griego y en latín para decir la misma cosa, a saber, interrogue usted su conciencia y su conciencia le va a decir con certeza si una conducta es justa o injusta. Usted la ve, la examina en conciencia y descubre si es justa o injusta. ¡Ah, qué cómodo! Quiere decir que el libro de la justicia lo tenemos en la cabeza. Más, todo resuelto. Hay un problema. Mi vecino tiene su propio libro de justicia en su cabeza. Y en esa cabeza el resultado es opuesto al mío. Entonces hay un vecino que está a favor de despenalizar el aborto y otro vecino que está furibundamente en contra de despenalizar el aborto. Y cada una de ellas dice que ha interrogado su conciencia y que su conciencia le ha dado un resultado indiscutible. Pero alguien está equivocado. ¿Quién está equivocado? No sabemos. ¿Cómo no sabemos? Está clarísimo. El equivocado es usted. El que está en lo cierto soy yo. Eso es lo que yo digo, dice el otro. Solo que para él la palabra yo dice él. En otras palabras, este método tan extendido, yo me atrevería a decir que es ampliamente mayoritario en el mundo. Este método de interrogar la conciencia como fuente de la verdad moral, tampoco funciona. Hay otros más que son terriblemente escépticos. Dicen, mire, si nada de esto está funcionando, ¿no será porque no hay nada que funcionar? ¿No será que los juicios morales no son nunca ni verdaderos ni falsos, sino que son simplemente los que preferimos y los que no preferimos? ¿No será eso? ¿No será que cuando emitimos un juicio moral y decimos, por ejemplo, cometer un homicidio es malo, cosa que cualquiera de nosotros diría, y yo también, lo que queremos decir no es que cometer homicidio tiene cierta característica que lo hace malo, sino que
Mire, a mí me da cosa, a mí me molesta, no, yo no quiero que la gente mate. Por favor, señores, no maten, absténganse de cometer homicidios. Y estas expresiones lingüísticas que yo acabo de expresar no son proposiciones descriptivas, susceptibles de verdad ni falsedad, sino que son proposiciones expresivas o prescriptivas, donde yo expreso mis sentimientos y pido a los demás que se comporten de cierto modo. Y esta manera de examinar o de interpretar el discurso moral, que es el llamado no descriptivismo, no tiene ninguno de los inconvenientes de todos los demás métodos, pero tiene uno gordo. Fíjense ustedes que yo le digo a mi vecino, señor, mire, matar es algo muy malo, es algo perverso, algo que no debe hacerse, algo prohibido por la moral. Así me dice el otro. Sí, pero ojo, mire, ahora le voy a hacer un disclaimer. Cuando yo digo esto, usted no crea todo lo que le estoy diciendo. Yo me estoy diciendo en realidad que matar es malo, porque no hay nada que sea malo en sí mismo, ni bueno. Bueno y malo no tiene mucho significado discernible. Lo que quiero decir es que a mí el hecho de pensar que alguien pueda matar a una persona me da como asquito, ¿no? Y que además yo le estoy pidiendo a usted que no mate a nadie. Ah, entonces dice mi vecino, bueno, gracias por aclararme todo esto, quédese usted con sus sentimientos, que yo voy a seguir muy contento con mi tarea cotidiana de asesino serial. Es decir, como predicadores de la justicia y de la bondad, seríamos unos perfectos fracasos. Bueno, les aclaro, yo estoy entre esos fracasados, pero no encuentro otra manera de salir del tema. De todos modos, cada uno tiene el derecho de pensar como se le dé la gana y adoptar respecto del discurso moral la posición que prefiera. Pero les advierto, todas, incluso la mía, tienen inconvenientes serios. Así que uno tiene que elegir la que le parezca menos molesta. Pero en fin, los problemas del discurso moral no terminan en la metaética. Hay muchos más. Vamos a pasar revista a vuelo de pájaro todo esto, porque para empezar hay que averiguar desde la posición metaética que uno quiera cuáles son las circunstancias que uno prefiere moralmente. Es decir, uno diría, ¿cuáles son mis valores? O uno descriptivista diría, bueno, como no hay valores, ¿cuáles son mis preferencias morales? En el fondo es más o menos la misma cosa. Y podría decir, hay cosas que me importan mucho. La vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la solidaridad, el honor. Y hacer una lista. Es fácil. Tal vez estaríamos todos de acuerdo en la lista. Pero viene otro problema. Muy bien. ¿Ustedes qué quieren? Libertad. Muy bien. ¿Cuánta libertad quieren? Y toda la que se pueda. Y uno dice, ojo, toda la que se pueda, siempre que sea igual para todos. Bueno. Supongamos que hemos frotado la lámpara de Aladino, viene el genio de la lámpara. Dice, ustedes quieren libertad. Toda la que se pueda, siempre que sea igual para todos. Es muy fácil para mí, como genio mágico que soy. ¡Tac! Hace un chasquido de dedos y dice, acabo de derogar todas las leyes del mundo. Ya no hay más derecho en el mundo. De modo que ahora todos tienen por igual la misma libertad total. Ya nadie tiene ninguna obligación y ninguna prohibición. No, por favor, señor genio, deshaga eso. No queremos eso. Queremos que algunas conductas sean prohibidas. No queremos que esté permitido matar. No queremos que esté permitido robar. Queremos que sea obligatorio andar por la derecha en la calle. Queremos que sea obligatorio pagar los impuestos, por ejemplo. Pero entonces ustedes no quieren toda la libertad. Quieren un pedacito. Bueno, díganme qué pedacito quieren. Bueno,
Hace 1500 años estamos tratando de escribir el papelito para el genio y agarrándonos a garrotazos unos con otros acerca de qué poner y qué no poner en el papelito, y el genio sigue esperando, total tiene muchos milenios de vida por delante, esperando que nosotros nos pongamos de acuerdo. Y lo que digo de la libertad, lo puedo decir de la dignidad, lo puedo decir de la igualdad, lo puedo decir de la fraternidad, lo puedo decir de la solidaridad, lo puedo decir de todas y cada una de los valores, de las grandes palabras bonitas que nosotros ponemos por delante como los valores fundamentales de nuestra moral y que nosotros consideramos indiscutibles. De modo que tendríamos que ponernos a definir de un modo concreto qué hay detrás de cada palabra valorativa para poder saber de qué estamos hablando antes de empezar a ponernos de acuerdo acerca de lo que todos podamos querer. Pero aún si tuviéramos esto resuelto, resultaría que seguimos teniendo problemas insolubles. Porque, miren, el símbolo de la justicia es la balanza, ¿verdad? Y no es un símbolo mal inventado. Porque en realidad, cuando nosotros tenemos que juzgar moralmente, o políticamente, o jurídicamente, un conflicto, tenemos que pesar los argumentos, los principios, los derechos, de un lado y del otro, en cada platillo de la balanza. Y estos elementos que ponemos en los platillos de la balanza tienen un peso, por eso la balanza se inclina de un lado o del otro, según qué pese más. Claro, pero eso pasa con la balanza física, que pesa cosas físicas. Pero la balanza de la justicia imaginaria, que pesa valores imaginarios, no cuenta con peso alguno. Entonces, tendríamos que asignarles una magnitud a cada principio, a cada derecho, a cada valor, para poder compararlos en esta hipotética balanza. Y esto tendríamos que discutirlo también, tal vez otros 1500 años, para hacer con los valores, derechos y principios una especie de tabla de Mendeleev. ¿Se acuerdan ustedes de la tabla periódica de los elementos químicos, ¿no? Donde cada elemento tiene su peso atómico, su peso específico? Bueno, tendremos que hacer algo parecido con los valores morales. Y esto llevaría mucho conflicto y mucho tiempo. De hecho, nunca hemos podido hacerlo. O aún si tuviéramos esa tabla terminada, seguiríamos teniendo problemas. Porque en un platillo de la balanza aparecen los valores A, B y F. Y en el otro platillo aparecen C, D, E, G, H y Z, por ejemplo. Y cada uno de esos valores le habríamos puesto una magnitud. Pero ¿qué hacemos? ¿Pesamos las magnitudes de todos? Miren, en la balanza real, en la balanza física, las cosas que se pesan no solamente tienen peso específico, tienen un peso real determinado por su volumen. Piénsenlo de este modo. El plomo es más pesado que la madera, ¿verdad? Ahora, si en un platillo ponemos 1 milímetro cúbico de plomo y en el otro ponemos 1 metro cúbico de madera, va a pesar más la madera, que es más liviana. Quiere decir que hay que medir, para poder usar la balanza, no solo tenemos que tener el peso específico del material, tenemos que tener el volumen del objeto hecho de ese material que vamos a poner en el platillo. Y para esto no tenemos solución. Necesitaríamos una especie de aparatito, no sé,
como esos aparatos que usan ahora para medir la temperatura en la frente, ¿no? Que se lo aplicáramos a un conflicto y dijéramos, bueno, aquí hay tanto de libertad de prensa y tanto de privacidad, y entonces multiplicar el peso específico del valor por el coeficiente de presencia de ese valor en el caso, y entonces obtener el imaginario peso real o peso final de ese valor o principio en el platillo de la balanza. En fin, hay otros temas más sobre los que no quiero seguir abundando, pero me parece que es suficiente para mostrarles que el discurso moral sobre el cual se funda todo el no positivismo íntegro tiene problemas gravísimos y hasta el momento, al parecer, parcialmente insolubles. Quiere decir que no somos positivistas porque queremos perseguir la justicia, pero no estamos muy seguros de qué es la justicia, dónde está, ni cómo medirla para preferir unas circunstancias a otras circunstancias. De modo que, bueno, ¿dónde quedamos en este tema de problema? Este último tema que les conté, el de cómo medir la cantidad, etcétera, es lo que hoy en día en todo el mundo se llama ponderación. Si todos los jueces dicen, los principios deben ser ponderados, es decir, pesados. Bueno, ¿cómo hacemos para pesarlos con nuestra balancita de la justicia? Necesitamos todas estas cosas que lamentablemente no tenemos. Ahora bien, frente a estas circunstancias, creo que estamos en condiciones de revalorizar el positivismo normativista tan execrado en nuestros días, aún con los defectos que tiene, y bastante serios. Pero, caramba, del otro lado tal vez están peor. Pero me atrevería a hacer un razonamiento un poco curioso para mostrar que aún cuando tuviéramos resueltos todos los problemas morales, que no los tenemos resueltos, todavía habría alguna buena razón para ser positivista. ¿Cómo es esto? Miren, hagamos un poco de imaginación. Vamos a imaginar que yo, o cualquiera de ustedes, yo tengo resuelto todo el tema moral. No solamente sé perfectamente qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que tengo los medios para medirlo, tengo los medios para demostrarlo, tengo los medios para todo. Soy un sabio absoluto de la moral. Y tengo juicios certeros e indiscutibles sobre cada problema moral que pueda plantearse. Soy un descriptivista maravilloso. Bueno, como tengo la verdad moral y soy una buena persona, me dedico a predicarla y a convencer a los demás y a contarles la buena nueva de mi moral, que es la moral, la verdadera. Y empiezo a convencer unos cuantos. Ya he convencido como a 100, 150 que me siguen y están seguros de que yo soy el gran gurú de la moral y que están convencidos de mis demostraciones, que por otra parte sabemos que son correctas. Pero claro, yo me voy poniendo viejo y hasta ahora alcancé a convencer a 150, no a 7.000 millones de personas. Así que mientras tanto yo tengo que convivir con una gran cantidad de, podríamos llamarle, infieles, de estos que todavía no escucharon la buena nueva, que no han visto la luz, mi luz, que es la luz verdadera. Y claro, ellos todavía, como no han visto la luz, no saben cuál es la verdadera moral y tienen sus propias ideas equivocadas
acerca de la moral. Como yo no lo puedo convencer por falta de tiempo, me veo obligado a conversar con ellos y a negociar. Entonces yo les explico, ellos me creen a medias, pero no del todo, y negociamos, y yo cedo en algo, y ellos ceden en algo, y llegamos a algunos acuerdos provisionales, sujetos a cambios ulteriores, para convivir mientras tanto. Entre la moral verdadera, que es la mía, que yo lo sé, y la moral falsa, que es la de ellos, las distintas morales falsas que ellos tienen. Bueno, este acuerdo al que yo, dueño de la moral verdadera, estoy llegando con los sustentadores de morales falsas, no es otra cosa que el derecho. El derecho es este acuerdo que tenemos, los que tenemos opiniones distintas. El hecho de que mi opinión sea la verdadera no cambia las cosas, porque de hecho hay opiniones distintas y no puedo convencerlos. De modo que negocio con ellos, llego a acuerdos y establezco un pacto. Ese pacto se transforma en un código civil, en un código penal, en una constitución, etc. Y a mí, a pesar de tener el conocimiento pleno de la verdad moral total, me conviene conocer y estudiar estos pactos que he concertado con los demás, porque son los pactos a los que tengo que ajustarme para poder convivir. Y esto es el positivismo, que puede convivir con un naturalismo personal absoluto. En todo caso, dejemos por un momento, ya nos queda menos tiempo, dejemos por un momento de conversar acerca de teoría, cosa utilísima, porque sin una buena teoría nunca puede haber una buena práctica, y vayamos a ver qué es lo que sucede en la realidad jurídica hoy en día en el mundo. Diría que en el mundo esta controversia entre naturalismo y positivismo, mucha gente la considera terminada. ¿Por qué? Por la victoria del naturalismo. ¿Por qué digo victoria del naturalismo? Porque miren, es así de sencillo. El naturalismo piensa que el fundamento último del derecho es la justicia y la moral. El positivismo piensa que el fundamento último del derecho es la decisión del legislador, que se plasma en la ley. Bueno, resulta que el legislador, desde hace ya unas décadas, se ha convertido al naturalismo. Y entonces nos dice, miren, yo les doy este código, pero tengan en cuenta que por encima del código están los derechos humanos, están los principios generales del derecho, están los valores jurídicos y morales y políticos, de modo que no hay nada que esté por encima de este ápice de la pirámide, que es un ápice ideal y lleno de valores. Conclusión, el pobre positivista que quiere averiguar qué dijo el legislador, va a averiguarlo y se encuentra con que la letra de la ley le dice, señor, haga justicia. Y entonces dice, caramba, tengo que hacer justicia. La ley me dice que haga justicia. ¿Cómo hago para hacer justicia? Voy a la biblioteca de la universidad a buscar libros que me expliquen cómo hacer justicia. Y el bibliotecario me dice, mire, profesor, lamentablemente no se lo puedo prestar porque los tiene prestados desde hace mucho tiempo su colega y un naturalista que viene estudiando esto desde hace varios siglos. Es decir, el positivista se ve obligado a actuar como si fuera un naturalista. En cambio, el naturalista ya no necesita hablar del derecho natural. Es todo al revés del pepino. El naturalista dice, mire, el derecho natural, mire, yo ya no hablo más de eso. ¿Para qué? Yo soy casi un positivista más, porque soy un intérprete constitucional.
Mire lo que dice la Constitución. Está llena de valores. Está llena de derechos humanos. Bueno, yo creo en eso. De modo que yo soy un intérprete. Y ahora no porque lo diga el derecho natural, en el cual sigo creyendo, pero ya ni siquiera lo invoco. Porque lo dice la Constitución, señor. Porque lo dicen las leyes. Entonces, el yo naturalista se convierte en una especie de positivista y el positivista se convierte en una especie de naturalista y todos están en la misma tarea buscando la justicia. ¿Qué está pasando aquí? La victoria del naturalismo. En términos formales sí, pero en términos profundos yo diría que es una victoria a lo Pirro. ¿Por qué? Porque con esta vuelta histórica del derecho, gobernado hoy en día por el principialismo y por el neoconstitucionalismo, que llenan las constituciones de principios y ponen los principios por encima de la ley legislada, lo que hace es trasladar al campo del positivismo todos los inconvenientes epistemológicos gravísimos del justnaturalismo. Es decir, si el positivismo se había mantenido aparte de los problemas de la metaética, de la ética, de la ponderación, etcétera, etcétera, ahora los tiene todos adentro. Y claro, nada funciona. ¿Cómo nada funciona? Sí, miren, nada funciona. A veces parece que funciona, pero funciona cuando estamos de acuerdo. Cuando no estamos de acuerdo deja de funcionar. Yo me atrevería a decir que este nuevo justnaturalismo tan agradable que tenemos de la democracia y los derechos humanos, cosas con las que todos estamos de acuerdo, lo que hace es evitar que cada uno de nosotros sepa hoy a ciencia cierta cuál es el derecho que lo rige. ¿Cómo puede ser esto? Miren, yo estoy viviendo hoy en día y hago las cosas que hago, tratando de cumplir la ley, de códigos, etcétera, de no infringir el código penal y estas cosas. Pero quién sabe si dentro de 5 o 10 años, un juez que todavía no ha sido designado va a juzgar estas conductas mías de hoy y va a decir que son contrarias a los derechos humanos interpretados dentro de 10 años o los principios generales interpretados dentro de 10 años, y voy a terminar preso, porque no sé qué derecho me van a aplicar. Sé qué derecho creo que hay ahora, pero aún ahora tampoco, digamos que un juez dice una cosa, otro juez dice otra, y hasta que la Corte Suprema no resuelve el tema, cada uno se queda con su opinión. En definitiva, estamos ante un derecho desflecado, donde prácticamente cada opinión es un sistema jurídico distinto. Son todos parecidos, pero ninguno de ellos es idéntico al otro. Entonces creemos en esta ilusión de que vivimos en un mismo sistema jurídico, cuando en realidad no sabemos en qué sistema jurídico estamos viviendo, porque hay muchos parcialmente distintos, y esto dependerá del que me apliquen a mí el día de mañana frente a un conflicto que todavía no se ha suscitado. Esto es el punto donde nos está llevando este afán tan grande que tenemos por los principios, este respeto tan grande que tenemos por los derechos humanos. Y les aclaro, yo no es que esté en contra de los derechos humanos, estoy totalmente a favor de los derechos humanos y pido que se respeten en todos los casos. Lo que estoy criticando no son los derechos humanos, lo que estoy criticando es el discurso de los derechos humanos, el discurso jurídico fundado en los derechos humanos. Porque, miren, ¿saben ustedes? El derecho
tiene una función desde el principio de los tiempos. La función del derecho es bastante molesta. Es obligar y prohibir. El derecho hace algo cuando nos prohíbe hacer lo que queremos o nos obliga a hacer lo que no queremos. Puede hacerlo con justicia, puede hacerlo con injusticia, puede hacerlo con buenas razones, puede hacerlo de modo estúpido, puede hacerlo hoy, puede no hacerlo mañana. Pero eso es lo que hace el derecho. Cuando el derecho, en lugar de decirnos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, nos dice qué principios tenemos que preservar, qué valores tenemos que respetar, todo esto es muy lindo y es una serie de declaraciones políticas con las que yo estoy de acuerdo. Pero no nos dice, no cumple la función jurídica. No nos dice lo que hay que hacer o lo que nos está prohibiendo. Entonces aparece que nos dicen, señores, lo primero es respetar la vida. Claro, todos estamos de acuerdo y aplaudimos. Bueno, muy bien, dice uno. Vamos a respetar la vida imponiendo pena de muerte para el homicidio. No, vamos a quitar la pena de muerte porque esto no respeta la vida. Bueno, dice otro, vamos a respetar la vida prohibiendo en todos los casos el aborto. No, dice otro, no, el aborto es importante porque tiene que ver con respetar la vida de la mujer que tal vez ha sido violada, etcétera, etcétera. Bueno, dice, vamos a respetar la vida eliminando la defensa propia. No, la defensa propia es importante porque si vienen a matarnos o a encarcelarnos o a secuestrarnos, tenemos derecho a defendernos. Bueno, dice otro, vamos a respetar la vida. Bueno, mire, si hay alguna cosa terrible contra la vida, es la guerra. Eliminemos la guerra. Entonces, ¿qué hacemos? Dice el otro. Si el país vecino nos invade, rindámonos. Así no muere nadie. No, que no vamos a rendir. Tenemos que enfrentarnos con las armas en la mano. Bueno, caramba, entonces, ¿qué clase de respeto por la vida estamos hablando? ¿Qué clase de respeto por la libertad? ¿Qué clase de respeto por la igualdad? ¿Qué clase de igualdad estamos preservando? ¿Y cuáles desigualdades nos parecen razonables y dignas de ser preservadas? ¿Qué es la dignidad? ¿Hasta dónde llega la dignidad del hombre? ¿Cuál es el mínimo de dignidad que todos los seres humanos, incluso los asesinos seriales de menores, deberían gozar? ¿Y cuál es la desigualdad, la dignidad desigual que deberíamos reconocer a distintas personas, entre otros a un benefactor de la humanidad o a un ladrón de bancos? Todo esto son los problemas con los que nos encontramos por esta invasión de los valores morales, en el sistema jurídico formal. Y esto es políticamente maravilloso, porque desde el punto de vista político nos ponen negro sobre blanco las cosas que todos nosotros queremos propugnar. Desde el punto de vista técnico, jurídico, es desastroso, es nefasto, porque cambia el eje de acción del derecho para convertirlo en una cantidad de prédicas políticas y morales, que están muy bien, yo estoy de acuerdo con ellas, pero el derecho no va a ninguna parte con prédicas morales. El derecho va a alguna parte diciendo, haga esto porque si no va preso, y no haga aquello porque si lo hace va preso, o paga una multa o lo que sea. Ahí se entiende el derecho. Pero como estamos pendientes de cómo hacer que el derecho sea más justo, no nos preocupamos de que el derecho sea cada vez menos derecho. Y esto viene, yo diría, desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los disparates, los estropicios que han hecho los nazis, los fascistas, los stalinistas, etcétera, a mediados del siglo XX, fueron tan graves, pero tan graves, que la humanidad dijo,
esto no puede seguir. Y en eso tenía razón. Y siguió diciendo, por lo tanto, hay que impedir que los legisladores hagan estas cosas. Y en eso tenían razón. Y siguió diciendo, por lo tanto, no tenemos que confiar en los legisladores. Y en eso no tenía razón. No porque los legisladores sean confiables, no, sino porque si no confiamos en los legisladores, ¿en quién vamos a confiar? A menos que confiemos en Dios, que yo no puedo porque soy ateo, no sé en quién vamos a confiar. Superlegisladores también son seres humanos. Entonces, terminan confiando en los principios, los derechos humanos, y en una especie de cosas metafísicas que son parecidas a Dios, porque están en una especie de cielo, de topos uranos metafísico, que nadie sabe cómo verificar estrictamente. Es decir, miren, para terminar, yo les propongo que ustedes piensen un proyecto de constitución. Yo inventé una constitución y se la voy a recitar a ustedes porque es muy cortita, tiene 4 artículos. Y es una constitución perfecta para estos tiempos de principialismo, de neoconstitucionalismo, convertidos en pandemia. La Constitución dice así, artículo 1: todos los habitantes de la nación están obligados a comportarse con justicia y, en su caso, con equidad, en cualquier circunstancia en la que estén en juego intereses de terceros. Artículo 2: el que infringiere el artículo precedente será responsabilizado y, en su caso, reprimido de manera proporcional a la gravedad de la infracción y tomando en cuenta las condiciones personales del infractor. Artículo 3: deróganse todas las leyes precedentemente existentes. Artículo 4 de forma. Y con esto tenemos la justicia, la equidad, la responsabilidad, la no impunidad, la consideración de la personalidad. Todo aquello más importante que queremos está ahí, en los 2 primeros artículos de mi Constitución. ¿Qué más hace falta? Hace falta todo, señores, porque con una Constitución así nunca podríamos vivir, porque cada uno tendría sus propias opiniones a lo que es justicia, a lo que es equidad, lo que es responsabilidad, lo que es perjudicar intereses, y lo que es proporcionalidad. Esto es lo que el derecho tiene el desafío de hacer. El derecho lo hizo durante mucho tiempo. Lo hizo en la época del Código Napoleón, lo hacía. A principios del siglo XX lo hacía. Con justicia, no, yo no digo eso. A lo mejor lo hacía injustamente. No me meto con la justicia. Pero que lo hacía, lo hacía. Las leyes servían para eso. Ahora no. Las leyes son como acólitas de los grandes principios. Entonces, mire, usted cumpla la ley, pero si para respetar principios superiores tiene que desobedecerla, desobedézcala nomás, porque no importa. Lo importante es el principio. Y esto tal vez políticamente sea bueno, pero jurídicamente es un desastre. Y este desastre es el que enfrenta en nuestros días nuestro tan criticado positivismo jurídico. Hasta aquí está lo que yo quería decirles en el tiempo previsto y estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta, comentario, crítica, protesta o lo que ustedes quieran, porque está todo abierto. Gracias, don Ricardo. Gracias, don Ricardo, por su ponencia. No podemos, puede vernos aplaudiendo, pero de seguro que eso expresamos. Ahora, si alguna o alguno desea
participar, hacer alguna consulta, un comentario. Les pido por favor utilicen el dispositivo de levantar la mano que tiene el Zoom y yo les voy a abrir el micrófono y el video para que puedan preguntarle a don Ricardo. Adelante, por favor. Vamos a ver. Hugo. Sí. Ajá. Muchísimas gracias, don Ricardo, por su exposición tan clara. Sé que para los estudiantes que nos siguen ha sido pues muy ilustradora y también ha permitido tener una perspectiva de conjunto, tanto del positivismo como del no positivismo, y eso es efectivamente parte de los objetivos, así que doy por cumplidos esos objetivos para efectos del curso. En relación con lo que usted planteaba, le quería preguntar, hay un desplazamiento del poder del legislador que usted dice que se ha convertido en naturalismo hacia los jueces, es decir, los jueces se han vuelto legisladores. Y en nuestro país tuvimos recientemente una situación que tuvo serias implicaciones político-electorales, que es, digámoslo así, la opinión de un juez internacional, precisamente los derechos humanos y en particular sobre el matrimonio igualitario o matrimonio homosexual, que vino a surgir precisamente en un momento electoral y que cambió radicalmente cómo iba ese proceso. Entonces es no solo un juez, digamos en términos nacionales, sino en términos internacionales, que viene a plantear una resolución que para los efectos del derecho costarricense contradice la ley, pero que se impone, puesto que por la jerarquía es mayor, pero también que surge o que cae en un momento político-electoral que diríamos que es políticamente incorrecto, ¿no? Porque viene a afectar radicalmente el proceso electoral, poniendo como primer candidato, ¿verdad?, en términos de intención de voto, a un candidato que no tenía ninguna posibilidad, pero que en ese momento manejaba un discurso de orden conservador católico o cristiano más bien. Quisiera escuchar su opinión en torno a ese desplazamiento del poder de emitir leyes o de emitir normas del legislador al juez, que lo estamos viviendo todos, y usted mencionó algo en relación con el intérprete de la Constitución. Gracias. Con mucho gusto, profesor. Mire, efectivamente usted lo ha dicho, el poder se está desplazando del legislador al juez. El propio legislador hace eso, delega en el juez estas funciones. Por medio, no piensa que lo delega, piensa que lo limita, pero en realidad lo delega, pues lo delega por medio de los principios y los derechos. Usted hablaba del matrimonio homosexual. En la Argentina ocurrió hace años que había todavía una institución llamada Comunidad Homosexual Argentina, que era la agrupación de los homosexuales que luchaban por sus derechos. Y pidió el reconocimiento jurídico como asociación. El tema llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema se lo negó, porque dijo que admitir como de bien público una asociación de homosexuales tendiente a la defensa de la homosexualidad era contrario a la dignidad humana. Unos años más tarde, otra asociación parecida tuvo el mismo problema, llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema se la concedió, diciendo que negar la personalidad jurídica a una entidad de homosexuales por el hecho de ser homofóbicos sería contrario a la dignidad humana. Es decir, el concepto de dignidad humana se usa para un lado, se usa para el otro, de un modo absolutamente
ideológico y retórico. Esta herramienta de los principios es la que está en manos de los jueces. Y los jueces, aun cuando la usen con total buena fe, de hecho, ejecutan este desflecamiento del que yo hablaba hace un rato, porque cada juez tiene la facultad de disponer su propio sistema jurídico. En realidad la tuvieron siempre, desde hace 3000 años la tuvieron siempre, pero hoy en día la tienen mucho más, y además con la bendición de la ley, de la Constitución y de los tratados internacionales. Ahora, usted hablaba de la influencia que esto puede tener en términos electorales. Y esto, claro, es la punta del témpano, la punta política de un témpano muy grande. Yo estuve hablando del témpano, a saber, de todo el sistema jurídico que está en tela de juicio. Pero la punta del témpano, la que emerge del agua, es la parte política más visible. Entonces tiene usted el fenómeno que usted ha dicho sobre este candidato que hace su campaña sobre una posición cristiana conservadora, pero también ha habido otras intervenciones judiciales sobre temas políticos importantes. Por ejemplo, en Honduras, creo que también en Costa Rica, ha habido decisiones acerca de la elegibilidad del presidente de la República para un nuevo periodo prohibido por la Constitución. Bueno, ¿por qué? Por razones de derechos humanos. Pasó también en Bolivia, con el presidente Evo Morales, donde la Corte dijo, miren, uno de los derechos humanos es el de presentarse a elecciones. De modo que nuestro pobre presidente de la República no puede ser que tenga prohibido presentarse a ser reelecto, a pesar de que la Constitución decía eso. En la Argentina tuvimos un intento también de hacer lo mismo. El presidente Menem, a fines del siglo XX, hizo reformar la Constitución que prohibía la reelección inmediata para permitirla. Fue reelecto por una vez y la nueva Constitución prohibía una segunda reelección. Y este presidente pidió a la Corte Suprema que dijera esto, que dijera que en realidad eso no valía y que él podía seguir presentándose irrestrictamente. No, eso no sucedió sencillamente por un tema de encuestas. Cuando descubrió que las encuestas no le daban, dijo que no valía la pena seguir insistiendo. Pero si no, como tenía la Corte adicta, absolutamente adicta, seguro que hoy en día tendríamos como presidente a Carlos Menem. Todavía lo tenemos como senador. Bueno, estas cosas pasan. ¿Y por qué pasan? Pasan porque por encima de las leyes, por encima de las constituciones, están los principios. Los principios nadie sabe exactamente cómo son, ni cómo se ponderan, pero eso queda en manos de los jueces, en última instancia de los jueces de las Cortes. Y entonces los jueces de las Cortes se convierten en una especie de constituyentes permanentes. Y lo que los jueces de la Corte digan, sobre todo si son militantes del partido de gobierno, lo que es un peligro terrible, lo que los jueces digan será derecho. Y esto siempre en alguna medida sucedió. No nos vamos a rasgar las vestiduras por esto, porque sucede desde hace 3000 años. Pero ha habido magnitudes y magnitudes. Y en este momento estamos frente a una explosión del poder de los jueces. Poder que curiosamente los jueces nunca quisieron. Miren, yo he sido juez toda mi vida he estado en contacto con colegas jueces. Y les puedo asegurar que eran muy pocos los que yo veía
que quisieran tener poderes de gobierno. Lo que ellos querían era dictar sus sentencias tranquilos, hacer su trabajo lo mejor que podían, cobrar su sueldo a fin de mes y un buen día jubilarse y vivir tranquilos. Esa es la ambición de los jueces. Gobernar de ninguna manera, para eso están los políticos. Pero ahora la sociedad les tira por la cabeza a los jueces el poder político, de tal manera que los jueces no lo pueden rechazar porque está en la Constitución. Entonces los jueces lo asumen, lo ejercen, y claro, cuando lo ejercen la mitad de la población quiere lincharlos, porque no están de acuerdo con lo que han decidido. La mitad está de acuerdo, la mitad no está de acuerdo. Y entonces los jueces viven mucho más intranquilos que antes. Pero bueno, hay algunos que son activistas, entonces les gusta esto de legislar e ir por delante de la legislación. Pero en todo esto, yo no estoy, repito, no estoy hablando de lo que es justo o es injusto, porque este es otro tema muy importante al que ya nos hemos referido. Estoy hablando de lo que funciona y no funciona. Y el mecanismo del derecho, que es un mecanismo, no está funcionando adecuadamente. Funciona de una manera muy errática. ¿Por qué? Porque está, diría, tecnológicamente infectado por este afán permanente de justicia por encima de todo lo demás. Y no es que el afán de justicia sea malo, es excelente, pero no debería incidir en el funcionamiento formal del sistema jurídico y del sistema judicial, que debería estar más apegado al valor de la seguridad jurídica. Bien, bien, gracias. Si alguno tiene o alguna tiene una consulta, recuerden por favor utilizar el dispositivo de levantar la mano. Le doy el espacio a Jairo Arias, un amigo. Vamos a ver cómo lo hago. Jairo, habla. Ok, gracias Alejandro, Carolina. ¿Me escuchan, sí? Sí, adelante, por favor. Don Ricardo, muchas gracias por su exposición. Logré conectarme un poco tarde, pero aún así el tiempo que lo escuché fue muy provechoso. Muchas gracias por brindarnos esta conferencia. Alejandro nos ha hablado mucho de usted, entonces tenía muchas ansias de escucharlo. Es bueno tener amigos. Nada más una pregunta tal vez un poco en relación con la anterior. En un caso como este, hay una norma, digamos, cuando se aprueba una ley para que la Corte Interamericana tenga la sede en Costa Rica, el país, mediante una ley, se compromete a respetar la jurisprudencia. No, digamos, esa ley, tal vez no voy a ser tan preciso, partamos de que así sea, no especifica en qué términos, simplemente dice que el país se obliga a acatar la jurisprudencia de la Corte. Luego, hay otra norma, por ejemplo, cuando el Código Civil establece algunas reglas para interpretar. Y entonces casi que le da una absoluta libertad al juez para que vaya donde quiera, al sentido de las palabras, al contexto histórico, incluso dice al espíritu de las leyes. Entonces, supongamos un juez preocupado por aplicar la ley, decir, bueno, yo no quiero crear derecho, por ejemplo, yo no quiero excederme, pero tengo una ley que me dice casi que haga lo que se me venga en gana para interpretar. En ese caso, ¿cómo se puede analizar, digamos, la perspectiva positivista? Porque esa gama tan amplia para interpretar, o en el otro ejemplo, para decir, bueno, si la Corte lo dijo, hay una ley que dice que tengo que acatar. ¿Cómo se puede valorar esa circunstancia cuando es el propio legislador el que abre esa amplitud, digamos, de posibilidades respecto de un positivismo y un no positivismo? Sí. Para empezar, hay que destacar el papel de los tribunales superiores. En especial,
el papel de la Corte de Derechos Humanos de San José. Es bueno que los tribunales superiores vayan fijando su jurisprudencia y estableciendo con sus decisiones aquello que los tratados y las leyes no establecen, a saber, convertir el respeto de la dignidad, por ejemplo, en obligaciones concretas, que son lo que el derecho tiene que hacer. Es bueno que los tribunales hagan eso, y los tribunales lo hacen. Claro, lo que pasa es que es como si tuviéramos una criba, un colador, por el cual pasa un montón de agua, y viene la corte y tapona un agujerito. Y viene otra corte y tapona otro agujerito. Y esto está muy bien, porque cumple la función del derecho, pero deja abiertas todos los demás agujeros. Es decir, es una tarea paulatina y lenta, y mientras tanto no tenemos una solución adecuada. Ahora, ¿qué pasa cuando el legislador deja abierta expresamente esta función a los jueces? Esto ha ocurrido recientemente en mi país. En la Argentina se sancionó un nuevo Código Civil y Comercial. Y este Código Civil y Comercial tiene un título preliminar, donde pone por encima de todo los principios, los derechos humanos, etc. Con lo que un comentario que yo escribí hace tiempo decía, bueno, de este modo, después de haber leído el título preliminar, ya no hace falta seguir leyendo el código, porque todo lo demás está supeditado al título preliminar. Pero no solamente pasó eso. Este código fue redactado por un conjunto, una comisión de grandes juristas, presidida porque entonces era presidente de la Corte Suprema, un gran civilista, y este hombre escribió unos comentarios o unos comentarios preliminares donde decía, miren, este es un código para interpretar y para aplicarlo se requiere un diálogo de fuentes. Y a mí se me paraban los pelos, porque para empezar, todos los códigos son para interpretar. No hay manera de que un código no sea interpretado. Pero si alguien no debería decir esto, es el autor del código. Todos los demás sí, pero el autor del código debería por lo menos aspirar potencialmente a que su código fuera cumplido de la manera más estricta posible. Y segundo, cuando se me habla de un diálogo de fuentes, con lo que quiere decir la ley, la constitución, los principios, los tratados, etc., yo no sé en qué idioma dialogan las fuentes, ni qué se dicen unas a otras, pero lo peor de todo es que tampoco sé en qué resulta el diálogo de fuentes, quién establece a dónde hay un acuerdo resultante de este diálogo. Es decir, me parece una metáfora bastante poco feliz, muy bonita, pero muy poco feliz desde el punto de vista técnico-jurídico. Y esto es lo que está haciendo el derecho, por lo menos en Occidente, en nuestro tiempo. Cada vez estamos más convencidos de que los principios y los derechos son la gran fuente de justicia y no nos damos cuenta de que son la gran fuente de inseguridad, por muy buenas que sean. En otras palabras, venimos pensando, como terminamos pensando al fin de la Segunda Guerra Mundial con los juicios de Nuremberg. Estamos pensando, miren, el derecho es algo demasiado serio para dejárselo a los legisladores. Bueno, muy bien. Yo no me voy a poner a defender a los legisladores, que en mi experiencia suelen ser en términos medios bastante malos. Pero digo, bueno, si no se lo dejamos a ellos,
¿quién lo va a asumir? ¿Lo voy a asumir yo? ¿Lo va a asumir usted? ¿Lo va a asumir Dios? ¿Lo va a asumir el Papa? ¿Quién lo va a asumir? Lo que tenemos que hacer, la solución, la conclusión que tendríamos que haber sacado al final de la Segunda Guerra Mundial, no era tenemos que limitar a los legisladores, era tenemos que evitar elegir a legisladores como los que hemos elegido. Ya nunca más tenemos que votar a Hitler ni a Mussolini. Tenemos que votar demócratas, tenemos que votar gente razonable. Pero claro, esto implicaba autocrítica. Y la gente nunca hace autocrítica. Busca a quién echarle la culpa. ¿Y quiénes tenían la culpa? Los funcionarios nazis, por supuesto. Claro que la tenían, eran unos miserables totales y merecían todo tipo de castigos. Bueno, entonces dijeron, castiguémoslos a ellos. Bueno, los castigamos. Pero ojo, los castigamos con un tribunal establecido después y con leyes ex post facto. ¿No les parece que esto viola alguna pequeña garantía penal que había costado 200 años de establecer? Sí, claro, pero la situación es tan grave de emergencia que lo tenemos que hacer. Muy bien lo hicieron. Y que los nazis se lo merecían, yo no tengo ninguna duda. Pero ese fue un punto de quiebre del sistema jurídico formal. Fue un punto de quiebre del sistema jurídico como fuente de seguridad jurídica. Porque a partir de ahí, nadie puede estar más seguro de que en casos de emergencia, que nadie sabe cuáles van a ser, no va a ser juzgado por algún tribunal raro o con leyes creadas a propósito para ese juicio. Nadie puede saberlo, porque esto ya se ha quebrado. ¿Y se ha quebrado con justicia? Claro que se ha quebrado con justicia. Se ha hecho justicia con los nazis. Pero, ¿a qué precio? ¿A qué precio técnico? Y esto es lo que estoy preguntándome. Estoy diciendo, por un ratito, yo no digo que dejemos de buscar la justicia, yo también la busco. Pero por un ratito, dejemos de hablar de la justicia y dirijamos nuestra vista al funcionamiento del sistema jurídico. Y el funcionamiento del sistema jurídico necesita una reparación urgente. Porque si no vamos a terminar en el proyecto de constitución que yo les mencionaba antes. Seamos todos buenos, tengamos justicia, tengamos equidad, tengamos responsabilidad y manejémonos con eso, con lo que nadie puede manejarse. Y estamos yendo, tomados de la mano y cantando himnos a la justicia, hacia ese precipicio técnico para perseguir el paraíso de los buenos. Esto es lo que quiero señalar como una voz un poco disidente, porque todo el mundo está contentísimo con los derechos humanos. Yo también lo estoy. Pero todo el mundo está contentísimo con el sistema jurídico de los derechos humanos. Y yo no estoy contento con eso. Quiero compartir con ustedes esta advertencia. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? Bien, gracias, don Ricardo. Creo que tenemos espacio, me informan, tenemos espacio para una pregunta y una respuesta más. Muy bien. Entonces, don Manrique Naranjo, adelante, por favor. Primero que nada, muy buenos días. A partir de todo esto que usted menciona, entonces, ¿dónde deberíamos dibujar la línea entre la interpretación y la ponderación de principios y el activismo judicial? Y entonces, si tuviésemos que dibujar esa línea, ¿deberíamos volver a las reglas y relegar a los principios a los márgenes para volver a un sistema de seguridad jurídica? ¿O es necesario un reacomodo de la pirámide de Kelsen? ¿O cuál sería la vía para garantizar ese retorno a la seguridad jurídica?
Sí, con mucho gusto le contesto. Para empezar, la pirámide de Kelsen está llena de defectos, pero es indispensable, no podemos prescindir de ella, porque si no, no podemos razonar jurídicamente. De los defectos hablamos otro día, porque ahora no tenemos tiempo, pero de algún modo necesitamos algo así. Necesitamos jerarquías jurídicas. Ahora, ¿qué haría yo con este discurso de los derechos humanos? Bueno, yo separaría claramente el discurso político de enunciación de principios y derechos, incluidos derechos humanos, del discurso jurídico que contuviera solamente normas obligatorias, prohibitivas y de competencia. Y haría constituciones, podría incluir los derechos humanos en las constituciones, pero sin que se mezclaran con los otros. Habría constituciones donde todo estuviera claro sobre quién tiene el poder para hacer qué cosas están prohibidas, qué cosas son obligatorias. Y luego los códigos y las leyes establecieran siempre qué conductas están prohibidas y qué conductas son obligatorias. De esa manera, con esas obligaciones y prohibiciones, pondríamos en práctica, llevaríamos a cabo, pondríamos en funcionamiento precisamente aquellos principios y aquellos derechos humanos. Que a mí, en lugar de decir hay que respetar la vida, me digan, mire, el que mate a otro será reprimido con prisión de tantos años. El que mate a otro en defensa propia, según las circunstancias, podría ser exento de pena. El aborto va a estar prohibido, o va a estar permitido, o va a estar permitido en ciertas circunstancias sí y en otras no. Estoy poniendo todas las posibilidades, porque no estoy haciendo una prédica política, sino técnica. Hay que respetar, hay que evitar la discriminación. Muy bien, en lugar de decir esto, o aparte de decir esto, que una ley diga, mire, en los siguientes aspectos, empleo, etcétera, 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 no se puede hacer discriminaciones, no se puede hacer distinciones de ascensos, contrataciones o tratamiento interno fundadas en las siguientes diferencias: étnica, religiosa, lingüística, de género, etcétera, etcétera. Otras diferencias sí están permitidas, por ejemplo, aquel que trabaja con mayor eficiencia puede ser beneficiado más que aquel que trabaja con menor eficiencia. Es decir, este tipo de cosas son las que las leyes deberían decir, en lugar de decir no discriminación, en lugar de decir respeto por la vida, en lugar de decir respeto por la dignidad. Porque todas estas grandes palabras, tan bonitas, que todos veneramos, son palabras en gran medida vacías, que están esperando que alguien las llene. Y cuando el que las llena es el legislador, bueno, hay alguien que las llena. Pero cuando el que las llena es el juez, el problema no es que las llene mal. El problema es que los jueces son muchos. Y entonces cada uno la llena a su manera. Lo importante es que si hay, en primer lugar, que en lo posible no haya palabras vacías. Y segundo, si hay palabras vacías, que sean llenadas de un modo equívoco, de un modo unívoco y no multívoco. Es decir, que no le deje a los jueces que la llenen como quieran. Por supuesto, esto que estoy diciendo es en cierta medida utópico. Es imposible en la práctica eliminar la discrecionalidad judicial. Por cierto, no estoy diciendo que hay que eliminarla porque esto es imposible. Pero sí, yo diría reducirla un poco o por lo menos no alentarla. Estamos alentando en el mundo, estamos alentando el activismo judicial. Y una cosa es la actividad judicial, que es resolver las causas de acuerdo con la ley, interpretadas de acuerdo con la conciencia, y otra cosa es el activismo,
que es hacer su propia revolución y su propia modificación del sistema jurídico, como le parezca, fundándose en su interpretación de los principios. A lo mejor lo que intenta hacer el juez activista es excelente, y si fuera seguido por la sociedad sería una revolución maravillosa. No digo que no. Lo que digo es que si cada juez lo hace por su cuenta, estamos en el horno, porque ya no tenemos sistema jurídico. Yo estoy pregando por la unidad, por la relativa unidad del sistema jurídico que nos rige, y por la creciente cognoscibilidad del sistema jurídico que nos rige, que no tengamos que ir a buscarlo preguntándoselo al psicoanalista del juez, sino que podamos obtenerlo de la ley o por lo menos de la jurisprudencia o de las opiniones vertidas por los jueces, sobre todo los jueces de última instancia. Esto siempre pasó, pero ahora está pasando cada vez menos y debería volver a suceder. Bien, una última intervención de Fabián Augusto Porras. Adelante. ¿Sí? Bueno, buenos días, don Ricardo. Muchas gracias por la conferencia. Bueno, yo lo estoy leyendo a usted desde que estaba en primer año y de hecho muchas de las Te pido ideas como disculpas entonces. La mayoría de las ideas que he tenido a través de la carrera han surgido a través de los textos sobre métodos de interpretación que nos han enseñado a través de toda la carrera. Entonces, digamos, es como muchas conclusiones el día de hoy. Básicamente, la argumentación de toda la conferencia está muy bien fundamentada respecto a la corriente del derecho a la cual usted se adscribe. Sin embargo, esta aborda la resolución del conflicto social desde una perspectiva de ganar-perder. Ahí estábamos viendo el ejemplo de la balanza, donde se exponen las posiciones de las partes involucradas en una situación controvertida a través de, como usted mencionaba en el punto ahorita que estaba explicando, de unos topos del derecho absoluto, que qué se entiende como vida, qué se entiende que no es vida y qué se entiende por trabajo eficiente, qué no se entiende por trabajo no eficiente. Esto se entiende más o menos bueno, yo también tengo como ciertos estudios en ciencias políticas, que es como una teoría de juegos no cooperativos, como una dinámica política de suma cero. Esta dinámica ha sido muy criticada a veces porque puede conllevar muchas veces a la manifestación de trampas y también realización de tragedia de los comunes, que pueden más bien incrementar el impacto de la violencia que tienen las resoluciones de los conflictos sociales. Entonces, quería saber más o menos respecto a su corriente de interpretación, cuál es la perspectiva que tiene sobre cómo los procesos autocompositivos pueden, a través de un modelo ganar-ganar, equilibrar los intereses de las partes buscando la paz social en el sistema jurídico. Con mucho gusto, colega. Creo que el problema no está en si es un juego suma cero o es un juego ganar-ganar. Ojalá todos los juegos sean ganar-ganar. Pero en cualquiera de los dos casos, el marco del juego, las reglas del juego, tienen que estar establecidas por el derecho. Y el derecho lo que hace, al fijar reglas de juego, es siempre obligar y prohibir, como la regla del ajedrez. Es decir, el alfil se puede mover en diagonal, pero no se puede mover recto. ¿Por qué? Porque le dicen la regla de ajedrez. A partir de ahí, cada uno juega el ajedrez como le parece. Ahora, otro tema es la diferencia entre los mecanismos de gana-pierde o los mecanismos de autocomposición. Los mecanismos de autocomposición son deseables y elogiables. Tengo la impresión de que no siempre funcionan como dicen que funcionan los que propugnan esos mecanismos. Es decir, yo he oído a mis amigos que son partidarios de la autocomposición hablar del ejemplo de la naranja, ¿no? Que el que quiere, que dos se pelean por una naranja, pero uno quiere la pulpa para comérsela
y otro quiere la cáscara para hacer dulce. Entonces los dos pueden salir ganando. Ojalá todos los casos fueran así, pero generalmente la gente quiere la naranja entera por algún motivo, por ejemplo para venderla, donde no la puede vender sin cáscara, y no hay manera, o la tiene uno o la tiene el otro. Entonces, yo sospecho que los mecanismos de autocomposición, de negociación, de conciliación, son excelentes y utilísimos, pero solamente pueden funcionar de un modo adecuado si tienen como telón de fondo un sistema jurídico con un gran grado de seguridad jurídica. Es decir, las partes tienen un conflicto y están conversando, pero no están conversando en el aire. Están conversando sobre un código que tiene sus reglas. Y entonces, uno dice, bueno, ¿qué perspectivas tengo de al llegar a un acuerdo con el otro en el marco de estas reglas para salir ganando un poco más y a lo mejor el otro también gana un poco más y estamos de acuerdo y quedamos amigos? Y esto está muy bien. Pero si no hay un sistema con seguridad jurídica o no hay un sistema de confianza judicial, cosa que ha sucedido, yo me recuerdo épocas de mi país donde esto sucedió, lo que sucede es que los mecanismos de autocomposición se usan porque no hay más remedio. Es decir, cuando las partes no confían en lo que van a decidir los jueces, porque nadie sabe lo que van a decidir, y esto es un juego de azar, más vale que conversen y negocien. Pero esto no es la manera como el sistema jurídico debería funcionar. Porque si no, si esto fuera lo mejor, sería mejor que aboliéramos todas las leyes y hiciéramos toda autocomposición. Y esto no creo que funcionara. Es decir, la autocomposición funciona y es un excelente método de procedimiento, pero siempre dentro de un marco provisto por leyes claras y autoritativas, es decir, que dicen esto se puede hacer, esto se debe hacer y esto no se debe hacer. Okay. Muchas gracias. Por favor. Bien. Muchas gracias, don Ricardo. Le cedo el espacio al profesor Hugo Muñoz para que cierre la actividad. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes. Don Ricardo, de nuevo, muchísimas gracias por su charla. Sé que los asistentes la han aprovechado mucho y la han disfrutado. La claridad con la que usted ha podido expresar las ideas es admirable. Normalmente en una visita a Costa Rica terminaríamos invitándolo a un buen café en Costa Rica, ¿verdad? Lamentablemente. Cuente conmigo. Ya voy. Sí, va a haber algún momento en que podamos hacerlo, estoy seguro, ¿verdad? Pero por el momento solo queda pues agradecerle mucho su participación y bueno, estas son las ventajas que nos da la virtualidad, ¿verdad? Pero sin duda la próxima vez que lo veamos esperemos que pueda ser en vivo y le agradecemos mucho por sus mensajes y sus ideas que realmente ponen en perspectiva muchas de las discusiones que estamos teniendo y que son de plena actualidad, como pudimos verlo en el intercambio que usted tuvo con los estudiantes. De nuevo, en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, le agradecemos su participación, su buena voluntad de dedicarnos un par de horas de su tiempo y de su conocimiento, y sepa que es bienvenido siempre que usted lo tenga bien. Muchísimas gracias, y también a Alejandro y a Claudia por la organización del evento. Muchas gracias a usted, profesor Muñoz. Y desde ya le digo que estoy a disposición de ustedes, no solamente para ir a Costa Rica, sino también por vía virtual. Cuando ustedes quieran, estoy a disposición, porque es un gusto y un honor para mí conversar con ustedes. Así que muchísimas gracias a todos por la paciencia que me han tenido, a usted por la invitación y a la Universidad de Costa Rica por el acogimiento que me ha dado. Gracias. Saludos, muy amable. Hasta luego.